Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Conocemos las formas y fuentes de energía en nuestra sociedad. Situación significativa. La importancia de la energía en nuestra vida diaria radica en que aumenta la productividad industrial y mejora el confort de la vida cotidiana. Esta juega un papel fundamental en la vida del ser humano. La energía proviene de diferentes fuentes, como el calor, la luz, el movimiento, la electricidad, la química y la energía nuclear, entre otras. El ser humano utiliza energía para todo. Por ejemplo, el cuerpo humano utiliza energía aún en aquellos procesos que realiza a nivel inconsciente, como la respiración, la contracción muscular y la regulación de la temperatura. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué es la energía y cuáles son sus fuentes? ¿Qué tipos de energía utilizamos en nuestra vida diaria? ¿Por qué es importante el uso de energías renovables sobre aquellas que no son renovables? Propósito. Evalúa las implicancias del uso de fuentes de energía en nuestra sociedad y su impacto en el ambiente. Producto. Elabora un texto explicativo sobre los tipos y fuentes de energía y sus implicancias en el cuidado del medio ambiente. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Realiza un texto explicativo sobre los diferentes tipos y fuentes de energía. Explica las implicancias positivas y negativas del uso de la energía en su entorno. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo mecánico, por ejemplo, levantar un peso, emitir luz o también puede ser generar calor. Toda actividad que tiene lugar en el universo se produce gracias a la energía. La energía es única, pero tiene distintas formas de presentarse, es decir, de ponerse de manifiesto ante nosotros. En el sistema internacional, la energía se mide en unidades joules, se simboliza con la letra J. En otros sistemas, por ejemplo, pueden emplear otras unidades de energía como la caloría. La caloría es una unidad muy empleada para expresar algunas unidades de energía, ¿no? Su equivalencia con el joule es la siguiente. Una caloría equivale a 4,18 joules. La caloría se utiliza generalmente para describir procesos en los que tiene lugar intercambios de calor. Formas de energía. Energía química. Seguramente has visto las pilas, ¿no? Que hacen que un dispositivo comience a funcionar, porque ahí hay sustancias químicas. La energía química es aquella contenida en la materia debido a su estructura interna. Se puede aprovechar gracias a las reacciones químicas, como por ejemplo las reacciones de combustión, como en el caso de la energía, ¿no es cierto?, del gas propano, el gas de cocina. Un ejemplo de energía química es la energía nuclear, aprovechable a partir de las reacciones nucleares con sustancias como en el caso del uranio y el plutonio. Energía térmica o también conocida como calorífica. Cuando calentamos, energía térmica. La energía térmica que tiene un cuerpo depende de dos magnitudes. Una es su temperatura y la otra es su cantidad de materia. La teoría cinética nos explica lo siguiente. Cuando la temperatura aumenta, las partículas que forman el cuerpo se mueven o comienzan a vibrar con mayor velocidad porque tienen más energía. Si existe más materia, habrá un mayor número de partículas en movimiento o que estén vibrando, lo que hará que la energía total sea mayor. La energía térmica es la energía que se transfiere de un cuerpo que está a más temperatura a un cuerpo que tiene menos temperatura. Energía mecánica es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento.
vale decir, a eso le llaman energía cinética, que es un tipo de energía mecánica, o a la posición que éste tenga, por ejemplo, cuando está en reposo a cierta altura. Eso es energía potencial, que es un tipo de energía mecánica. Por ejemplo, el sonido es una forma de energía mecánica. Energía eléctrica. Energía eléctrica. La electricidad es imprescindible para llevar a cabo la gran mayoría de nuestras actividades en nuestra vida diaria. La energía eléctrica es aquella que obtenemos a partir del movimiento de las cargas eléctricas, ¿no? Es una energía muy, pero muy utilizada en nuestra vida diaria. Energía magnética es la debida a las acciones magnéticas, a los campos magnéticos. Así, una punta metálica cerca de un imán posee una energía que es función de su posición. Podemos considerarla como un tipo de energía potencial, ¿no? E incluso más adelante en otras clases vamos a ver que gracias a unos imanes que están en movimiento podemos formar energía eléctrica. Energía radiante es aquella que transmiten las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la luz visible es una onda electromagnética. Las ondas de radio, los rayos X también son ondas electromagnéticas, son energía radiante. Por ejemplo, la energía que transporta la luz visible, la que viene del sol, se aprovecha para calentar el agua y para producir electricidad en los paneles solares, por ejemplo. Fuentes de energía. Existen innumerables fuentes de energía, pero en última instancia toda la energía procede del sol. Lógicamente, salvo algunos tipos de energía como son la geotérmica, que proviene de la Tierra, ¿no? Cuando está caliente, por ejemplo los géiseres, y la energía nuclear de fisión, ¿no? Que tiene que ver en este caso ya con átomos. Podemos clasificar las fuentes de energía en fuentes de energía renovables. Es una clasificación según su renovabilidad. ¿Ya? Entonces, las fuentes de energía renovables se regeneran a un ritmo igual o mayor al que se consumen. Por ejemplo, la energía solar, ¿no es cierto? Todos los días hay energía solar, se está renovando, entre comillas, ¿no? Lo mismo que la energía de los vientos, la energía eólica. Fuentes de energía no renovables. Estas se consumen a un ritmo más elevado al que se están produciendo, y en algún momento van a terminar agotándose, como en el caso de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo. Otra forma de clasificar es si las tecnologías, las fuentes de energía, pueden ser limpias o pueden ser contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Vale decir, según el impacto ambiental que generen. Por ejemplo, la energía solar lo podemos considerar una energía limpia. ¿Por qué? Porque no tiene residuos que contaminan el medio ambiente. Pero en el caso de la energía que se obtiene del carbón, ¿no? De los combustibles fósiles, son contaminantes, porque durante su combustión pueden emanar gases tóxicos. Otra forma de clasificar los tipos de energía son en convencionales y no convencionales. Las energías convencionales son las tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, la energía hidráulica. Las no convencionales son aquellas fuentes de energía alternativas que aún, ¿no es cierto?, en este momento se encuentran en desarrollo, o sea, no son muy usadas, en otras palabras. No inciden demasiado en la economía de un país. Forman este grupo de energía, la energía del viento, la eólica, la energía solar, la energía de la biomasa, la energía geotérmica y la mareomotriz. Entonces, hablemos un poco más detallado sobre estas fuentes de energía no renovables. Llamamos fuentes de energía no renovables a las que se agotarán en un plazo de tiempo más o menos largo, dependiendo cómo se están usando. Dentro de estas fuentes de energía, las más utilizadas en la actualidad son los combustibles fósiles y los combustibles nucleares, ¿ya? El término combustible hace referencia más que todo a los combustibles fósiles, ¿ya? Un combustible es cualquier sustancia que puede reaccionar químicamente con el oxígeno y por lo tanto hace combustión y proporciona energía. Eso lo hacen, por ejemplo, los combustibles fósiles que estábamos comentando. Dentro de los combustibles fósiles tenemos el carbón. El carbón se formó a partir de restos de vegetales fosilizados. Está constituido por carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Cuando este se quema, el carbón produce óxidos de nitrógeno y azufre que son muy contaminantes para la atmósfera, por ejemplo.
El petróleo es un líquido viscoso, como se observa acá, y es de color negruzco principalmente. Es el resultado del almacenamiento y acumulación de animales y vegetales hace aproximadamente unos 500 millones de años en los fondos marinos. Se encuentra en grandes bolsas a profundidades variables y se estima que sus reservas a nivel mundial se van a agotar aproximadamente dentro de 100 o 200 años, dependiendo del ritmo de uso. El gas natural se encuentra en yacimientos acompañando generalmente también al petróleo. Es una mezcla de gases donde predomina el metano. Se transporta en estado líquido por los denominados gasoductos o gaseoductos y es menos contaminante que el carbón y el petróleo, pero es un combustible fósil. Los combustibles nucleares. La energía desprendida en las reacciones nucleares, ya se refiere al núcleo de los átomos, es decir, aquellas en que los átomos de una sustancia se transforman en átomos de otra sustancia diferente, proporciona mucha energía a partir de poco combustible. O sea, es una energía, ¿no es cierto? Cuando estos se consumen en pequeñas cantidades, producen grandes cantidades de energía, ¿no? Las sustancias utilizadas como combustible nuclear son principalmente en la actualidad el plutonio y el uranio, debido a las propiedades de sus núcleos atómicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el uranio. Cuando inciden partículas, en este caso neutrones, hacen que este átomo pesado se transforme en átomos más pequeños, liberando más neutrones que pueden golpear a otros átomos de neurones y de uranio y van a producir, ¿no es cierto?, lo que se denomina una reacción en cadena, liberando grandes cantidades de energía que pueden ser utilizadas. Fuentes de energía renovables. Llamamos fuentes de energía renovables a las que son inagotables, o sea, no se agotan fácilmente, ¿no? Como la energía del sol, de los vientos y de las centrales hidroeléctricas. En el caso de la energía solar, el sol es la principal fuente de energía sobre nuestro planeta. Esta energía llega de forma gratuita y es una energía limpia, ya que ni su uso directo ni su transformación producen residuos contaminantes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la luz del sol o el mismo calor del sol. La energía eólica, de alguna manera, procede del sol, porque el sol calienta de manera desigual determinadas zonas en nuestro planeta, ¿no? Calienta el aire, y esto provoca justamente el desplazamiento del aire que origina los vientos, para generar el movimiento justamente de los molinos de viento y poder utilizar esa energía eólica. Es una energía tampoco que no se agota, es limpia y también es gratuita. La energía hidroeléctrica que se encuentra en las centrales hidroeléctricas es una forma sencilla de aprovechar la energía del agua cuando ésta está en movimiento. Es la energía renovable más empleada gracias a las centrales eléctricas situadas justo a embalses o también denominadas represas. Otras fuentes de energía. La energía geotérmica, la energía que está dentro de la Tierra, procede de la desintegración de átomos radiactivos del interior de la Tierra, siendo la más palpable en unas regiones del planeta que en otras, ¿no? Donde existe, por ejemplo, bastante actividad de este tipo en la Tierra. Es una energía bastante limpia. Se puede utilizar directamente, por ejemplo, de los geysers o fuentes termales, o bien perforando el suelo para poder utilizar esa energía geotérmica. Puede aprovecharse, por ejemplo, para calentar el agua que circula por las tuberías subterráneas en sistemas de calefacción o para generar incluso energía eléctrica. Estrictamente hablando, es una fuente no renovable, pero en muchos ámbitos hay que considerarla como si fuera una energía renovable, puesto que el ritmo al que se aprovecha esta energía es mucho menor al ritmo al que se está generando. Energía mareomotriz, ¿no? De las mareas. Se aprovecha la energía debida al movimiento de las mareas y de las olas. En los ciclos de pleamar y bajamar, la fuerza del agua empuja y acciona el sistema de turbinas alternadores, como se observa acá, y eso puede generar, por ejemplo, corriente eléctrica. La energía de la biomasa. La biomasa la constituyen los vegetales y los residuos orgánicos, ya sean agrícolas, forestales y algunos urbanos e industriales, que se someten a distintos procesos, obteniéndose energía o determinados productos combustibles, por ejemplo alcohol, metanol o aceite.
También se puede obtener a través de la biomasa por procesos de fermentación, biogás, ¿no? Que se puede emplear justamente como una especie de gas producido por seres vivos. La fusión nuclear. El combustible empleado en el caso de la fusión nuclear es el hidrógeno que se puede obtener del agua, ¿no? Y esto es algo renovable. Pero hasta la fecha no se han conseguido resultados que sean rentables, aunque se sigue investigando, pues sería una especie de energía barata y limpia, ¿no? Para eso, por ejemplo, se puede emplear átomos de hidrógeno como son el deuterio y el tritio, y hacen fusión, significa que se unen liberando un átomo más pesado como en el caso del helio, y esa unión libera gran cantidad de energía. El otro proceso que ya lo hemos visto es la fisión nuclear. Se utiliza actualmente como fuente de energía en las centrales nucleares o también llamadas termonucleares. Es la energía liberada cuando un núcleo pesado, al ser bombardeado por neutrones, como el caso del uranio, se convierte en un átomo inestable y este decae lógicamente se divide en dos núcleos más pequeños, ¿no? Vale decir, este átomo pesado, ¿no? Se comienza a dividir en átomos más pequeños y eso libera también gran cantidad de energía. Necesidad de ahorro energético. Conforme ha ido aumentando el nivel y calidad de vida de las sociedades industrializadas, se ha incrementado el consumo energético. Mira, por ejemplo, en tu casa, lo que ha originado la desaparición progresiva de los recursos energéticos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el exceso de consumo de energía. El deseo de contrarrestar los efectos negativos del uso abusivo de combustibles fósiles que ha supuesto la emisión de gases contaminantes a nuestra atmósfera, trae como consecuencia el incremento del efecto invernadero y también la producción de la denominada lluvia ácida. La necesidad de abaratar los costos energéticos para disminuir la competitividad entre las industrias, ¿no? En este cuadro tenemos diferentes tipos de aparatos que empleamos en nuestra casa y tenemos su consumo en términos de potencia aproximada, miren, ¿no? Mira, el que consume más en este caso bueno, en nuestro caso no tenemos sistemas de refrigeración en nuestra casa, ¿no? Pero miren cuánto consume de energía. Pero sí tenemos, por ejemplo, plancha, ¿ve? Tenemos en algunos lavadora, otros incluso hasta aspiradora. Consumen mayor cantidad de energía. Todos estos tipos de aparatos energéticos generan algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un ventilador, interesa el movimiento. Pero también la energía que utiliza, parte se gasta en forma de energía sonora y también parte en forma de calor. Un televisor, por ejemplo. El televisor me interesa que dé luz o sonido cuando estoy viendo y escuchando, ¿no? Pero también es un aparato que libera energía en forma de calor. ¿Qué significa? Que la energía eléctrica que se le da al televisor no toda es utilizada para la función que nosotros queremos. Parte se pierde en forma de una energía no útil. ¿Cómo reducir el consumo energético en casa? Bueno, hay que utilizar adecuadamente los electrodomésticos primero, ¿no? Debemos apagar las luces o los aparatos que no estamos utilizando y usar eficientemente algunos electrodomésticos, como en el caso de las lavadoras a plena carga o la plancha, evitando encenderla para planchar una sola prenda, ¿no? Conviene, ¿no es cierto?, planchar varias prendas que planchar una sola prenda, solamente prenderlo, eso gasta más energía. Usar aparatos también eficientes. Las lámparas de bajo consumo son más eficientes que las lámparas de incandescencias tradicionales, ¿no? Ustedes conocen que los fluorescentes o los focos LED ahorran más energía que los focos incandescentes. Esto quiere decir que necesitan menos energía para producir la misma cantidad de luz. Otro ejemplo son los programas de lavado de media carga en las lavadoras, los cuales son más cortos y necesitan menos agua. En el caso de una aspiradora, es importante que el nivel del ruido sea bajo, ya que si un aparato produce un ruido más intenso es porque está transformando más energía en energía sonora, ¿no? O en sonido, y eso gasta más energía. Hay que evitar las pérdidas energéticas. Por ejemplo, si tapamos una olla, se alcanza antes la temperatura de cocción, a diferencia de estar cocinando con las ollas sin su tapa, ¿no? Ahí la temperatura de cocción va a ser mayor, se gasta más energía.
También es interesante todo aquello relacionado con la refrigeración y la calefacción, ¿no? Aquellos equipos que funcionan con refrigeración, por ejemplo una refrigeradora, o aquellos que funcionan con calefacción, como el caso por ejemplo de las planchas, gastan más energía. Es conveniente cerrar la puerta del frigorífico siempre que sea posible. No dejes tu refrigerador con la puerta a medio cerrar porque eso gasta más energía. O incluir en las viviendas medidas que eviten las pérdidas de calor, por ejemplo el doble acristalamiento, aislamiento en las paredes, etc. Esos son en lugares, por ejemplo, donde hace demasiado calor y tienen que tener ciertos sistemas de refrigeración en el ambiente. Bueno, en nuestro caso no es muy común. En el mercado entonces existen focos de distintos tipos en los que el procedimiento para transformar la energía eléctrica en luz es diferente. Los más conocidos son los focos de incandescencia, que tienen un filamento. Tenemos también los fluorescentes, que son de bajo consumo, y tenemos los focos halógenos, ¿ya? Los fluorescentes de bajo consumo son los más eficientes, 15 watts de potencia típica, ¿no? O sea, gastan menos energía, en otras palabras, que los incandescentes, aquellos focos incandescentes. Muchos aparatos, por ejemplo televisores, microondas, consolas de videojuegos, siguen consumiendo energía si permanecen enchufados a la toma corriente. Entonces no hay que dejar los televisores, ¿no es cierto?, así no estén funcionando enchufados a la toma corriente, porque están gastando energía, aunque poco, pero gastan. A este consumo de energía se le denomina consumo fantasma. Hay que desconectarlos cuando permanezcas fuera de la vivienda durante largos periodos. Tu economía y la del país te lo van a agradecer. La energía se transforma. ¿Ya? Entonces veamos, ¿se acuerdan en el caso del televisor, ¿no? Este funciona con corriente eléctrica, ¿no? ¿Para qué? Para dar luz y dar sonido, pero también, ¿no es cierto?, libera calor. O sea, estamos viendo que hay una transformación de energía. Propiedades de la energía. Primera propiedad. La energía se transfiere de un cuerpo a otro. Una cocina transfiere energía térmica a la sartén para poder cocinar. El sol transfiere energía radiante a la planta para que haga fotosíntesis. La energía se puede almacenar, se puede transportar y se puede transformar. La energía eléctrica se transporta a través de los cables de tendido eléctrico. Los combustibles almacenan energía química que se transforma en energía eléctrica o en energía mecánica tras una combustión. Otra propiedad es que la energía se degrada. En las transformaciones, una parte de la energía se queda en el propio cuerpo formando parte de su energía interna, o se pierde en forma de energía térmica calentando el ambiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros sacamos energía de los alimentos, ¿no? Es energía química y vamos a producir sustancias químicas para que nuestras células, ¿no es cierto?, puedan funcionar, pero parte de esa energía se degrada en forma de energía calorífica o energía térmica. La energía también se conserva, es otra propiedad. En cada transferencia o transformación de la energía, la cantidad total de la energía siempre sigue siendo la misma, siempre se conserva. Medición de la energía. En el sistema internacional, las unidades de medición de energía es el Joule. Para algunos tipos de energía, como en el caso del calor, se puede medir en calorías, ¿ya? Un Joule equivale a 0,24 calorías y una caloría, bueno, equivale a 4,18 joules, son equivalencias. Un kilojoule equivale a 1000 joules y un kilocaloría equivale a 1000 calorías. Recuerden que un joule es como decir un kilogramo por metro al cuadrado entre segundo al cuadrado. Transferencia de la energía. Cuando dos cuerpos o sistemas materiales intercambian energía, lo hacen de los siguientes modos. Una forma es de manera mecánica mediante la realización de un trabajo. También puede ser de forma térmica mediante el calor. Dos sistemas intercambian energía cuando existe una fuerza que produce su desplazamiento. Dos sistemas intercambian energía en forma de calor cuando se encuentran a distinta temperatura o mientras se produce un cambio de estado, ¿no? Por ejemplo, transformar el hielo el agua que está en estado de hielo, estado sólido, va a pasar a un estado líquido, necesita de calor. Actividad. Vamos a elaborar un texto explicativo. Realiza un texto explicativo sobre la energía y sus implicancias en la vida diaria y cuidado del medio ambiente. Debe de incluir un concepto de lo que es energía, los tipos y fuentes de energía, por qué es importante en nuestra vida diaria y cómo debemos realizar un ahorro de energía y sus efectos positivos o negativos en el ambiente.
ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad.